Hola, ¿cómo están? Subaru muere. Cuidado. Capítulo 16. Restos de masticar. Estoy expectante. Muy bien. Sé hablar genial. Soy la mujer que mejor habla en este mundo. Seguramente. Solo la conciencia continuaba escuchando sin fin el sonido de algo rompiéndose. Huesos estaban siendo masticados. La materia gris era aplastada. Los glóbulos oculares se rompían dejando fluir el líquido que contenían. El cráneo, los huesos de la cabeza estaban siendo aplastados. Esa parte importante que retenía lo que tenía dentro fue completamente derrotada por la presión de unos afilados colmillos. Y estaba claro que todo se convirtió en un revoltijo con grumos. La materia gris y el líquido cefalorraquídeo fluían juntos, mezclándose con un líquido amarillo desconocido que se había acumulado en la frente, donde los vasos sanguíneos se abrieron como una gruesa red y la roja sangre brotó. ¡Qué puto asco! Con todo eso mezclándose, la conciencia y la memoria se transformaron en un vómito del color de la carne. Dolor, hay dolor, también angustia. Pareció un dolor de cabeza crujiente, y pensando en ello, la conciencia sonrió amargamente. No se trataba del dolor de ser destrozado. No quedaba nada que romper, y todo lo importante ya estaba aplastado. Además, cuando incluso la parte que sentía dolor había colapsado, ¿qué quedaba por decir? El cerebro que acumulaba recuerdos fluía. Los órganos utilizados para pensar colapsaron. Las partes necesarias para mantener la vida fueron cortados de raíz. ¿Sabes qué pasa cuando eso ocurre? Cuando eso ocurre, los humanos se encuentran en la muerte. Así que naturalmente, él también. Me gustó mucho me gusta mucho el narrador de Re:Zero. Narrador que solo podría ser viable en una novela. Pero ya que estoy en este formato me gusta mucho. Aquí está Ram, ya me imagino que ya ha despertado del bucle. Lo que yo me pregunto es ¿cómo se escapa de este bucle? O sea, lo mismo con el anterior. ¿Cómo tú escapas de este bucle? Porque técnicamente este sigue siendo el mismo bucle que el anterior, solo que con un punto de guardado un poquito diferente y un poquito más adelante. Pero como tal, el problema sigue siendo el mismo. Uno, la torre que no saben cómo pasar, y ahora es la cueva que no saben cómo pues irse de ahí, no saben cómo llegar a donde quieren llegar. Entonces esto parece muy jodido porque parece que de alguna forma, de una forma u otra, se terminan volviendo locos. No sé, es algo muy extraño. Ya que es que creo que es el bucle más horrible, al menos top 3 bucles más horribles que ha tenido Subaru. Está siendo amable Rama acá con él. Por lo menos no es tan fría como para dejarlo vomitar solo. Mamá Ram se alegra de que parezcas aliviado. Otra ilustración, qué bonita. Tengo miniatura. Está muy buena. Sí, no tiene ningún sentido. Subaru de normal no actuaría de esa manera. O sea, no se voltearía a matar a Ram. O sea, le gritaría y no le pegaría, pero sí que le gritaría y seguramente la insultaría. Pero no la mataría, evidentemente. Subaru no es capaz de algo así. En plan, por sí mismo. Me gusta mucho la actitud de Ram aquí, al contrario que la actitud que tenía en el anterior bucle. Pero está claro que no era su culpa, al menos en un 90%. Sí pienso que Subaru, si intentara matar a Ram en circunstancias normales, entre comillas, Ram sí se defendería de esa manera. Pero estaría mucho más desconcertada, estaría mucho más afectada. No como en ese bucle que no se le veía para nada afectado porque algo raro estaba pasando. Pero la RAM normal no creo que se lo tomaría de forma tan agresiva como fue en ese bucle. Al menos eso es lo que pienso, conociendo al personaje de RAM y tal, que no es 100% una máquina. La experiencia de ser asesinado por Patracia estaba grabada en su corazón como una herida que no podría curarse. O sea, qué horrible que en este mundo cualquier persona te pueda matar por X situación y tengas que cargar con el hecho de que esa persona que tanto quieres te mató. O sea, no es la primera vez que alguien que quiere
Subaru lo asesina, eso es verdad. Pero sí es cierto que es la primera vez que muere de una forma tan horrible por alguien que quiere. Entonces, bueno, el corazón de Subaru, que debería haber retornado por muerte, aún no había vuelto a la normalidad completamente. Y normal, creo yo. Creo que es una muerte equivalente, o al menos el estado mental en el que está. Está muy cerca del bucle, del primer bucle, de la primera muerte del arco 3. ¿Se acuerdan cuando se le rompe el alma a Subaru y ya no puede continuar? Está tan traumado por lo que ocurrió que es incapaz de dejar de pensar en ello y es incapaz de siquiera reaccionar ante lo que está ocurriendo. Pues aquí pues ya está un poco acostumbrado al retorno por muerte, pero es traumante, es horrible. Las cosas como son. Este era el paisaje que el chiflado Betelgeuse Romane Conti había alcanzado. Ser consciente de su propia locura, reconocer simplemente su anormalidad. Esa era la imagen que el chiflado vio. Joder, no pensé que iban a hacer referencia a Betelgeuse. Pero tiene sentido que Subaru se está volviendo más cuerdo, ¿no? Dentro de su locura. Que se está tomando un poco las cosas con calma, más de chill, entre comillas. Con cada muerte que pasa es como, bueno, ha ocurrido esto. ¿Cuántas muertes lleva ya? Lleva 4 muertes. Qué barbaridad. O sea, 4 muertes es lo que normalmente muere Subaru en cada arco. O sea que ya esto va para largo. Esto va definitivamente para largo. Aquí está pensando de forma muy negativa y de forma muy fea de Ram. Sí, veo que está pensando mucho de forma más agresiva y negativa. Eso se está notando con el paso de los capítulos. Me imagino que me van a tirar un triple, ¿de acuerdo? No sé si va a tener que ver, no me lo digan, porfa. O sea, no es que estoy preguntando y que me lo vayan a responder. Pero yo creo que el what if del arco 6 va a tener que ver con este aspecto de la personalidad de Subaru. Creo yo que va a ser un punto clave a tener en cuenta. Va a haber un momento donde este tipo de personalidad, por lo que sea, por si es Regulus o lo que sea, va a salir a flote y eso va a crear un nuevo camino, un nuevo what if. Pienso yo, pero vamos a ver. Me causa mucha curiosidad cuál es el what if del arco 6 porque evidentemente por razones razones obvias es el único what if que no conozco. Ni uno solo de ellos recordaba a esa chica. No hables de mí de Ren como si tú supieras algo de eso. Fua. ¡No! ¡Y lo vuelve a hacer! ¡La providencia invisible! No puede ser. Se va a volver mierda. Ram protegiendo a Subaru con su vida. Eso es cine. Rem lloraría. Le importa tanto una desconocida. A Ram. Eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble. Solamente por el hecho de que sabe que es su hermana gemela. Y la Anastasia haciendo literalmente nada. Anastasia está de apoyo emocional, eso es muy importante. Es la Mabestia que se adapta, literalmente, ¿eh? Se adapta a la Mabestia completamente. ¿Qué? Lo hicieron mierda al centauro. Era una mujer. Una mujer que desprendía una atmósfera peculiar. Se viene. Sus piernas estaban desvergonzadamente desnudas hasta sus muslos. Y la única cosa que cubría su entrepierna era el dobladillo de sus pantalones, que apenas habían sido cortados para esa tarea. Sobre eso, su cadera y su ombligo estaban expuestos. Un pedazo de tela estaba enrollado por encima de su esbelta cintura como un protector para mantener sus pechos ocultos. Sin embargo, ella llevaba algo parecido a una capa desde sus hombros que apenas
protegía el viento de la mayoría de su cuerpo, expuesto desde sus pálidos hombros. Su pelo era castaño, más cercano a negro hasta el punto de que parecía fusionarse con la oscuridad que les envolvía. Su largo pelo estaba todo recogido en una coleta. ¡Ahí está! Apareció. La jaula. Oh my god. ¿Quién será esa? Finalmente, ¿eh? Finalmente la conozco. Vaya cosa. Está muy bueno el coloreo. Muy bien. Muy buen capítulo, la verdad. Muy buen capítulo. Por lo que sea. Pero bueno. Intenta hacer una voz parecida a Power para ella. Pues Shaola tendrá el sello de esa personaje. Este es el último capítulo de este volumen. Por si quieren que lo lea. Y tal. O no es el último. Porque si hay alguno que quieren que lea tal cual en voz alta, me lo dicen. Ya que es la primera aparición de Shaola, yo creo que no pierdo nada. Digo yo. Capítulo 18. La guardiana de la Torre de Arena. Su conciencia estaba en un oscuro y tenebroso limbo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Natsuki Subaru había estado en este lugar. Como en muchas ocasiones pasadas, era un mundo oscuro, donde el cielo y la tierra no tenían fin, y solo quedaba oscuridad. Se sentía como si lo hubieran llevado allí por la fuerza, como cuando retornaba por muerte. Si lo pensaba cuidadosamente, era un sitio realmente misterioso. En cualquier caso, no era como si Natsuki Subaru pudiera llevar al exterior sus recuerdos de este lugar. A pesar de que esta no era su primera vez aquí, olvidaría este lugar en cuanto saliera. Tenía una sensación transitoria y efímera, como si fuera solo una burbuja flotando en su sueño. Dentro de esta pálida oscuridad, en los estrechos recovecos de sus vagos recuerdos, la conciencia conocida en el exterior como Natsuki Subaru flotaba en el espacio y nadaba lentamente en medio de la negrusa azabache. Solo su conciencia se encontraba en ese lugar. En lo que a su cuerpo refería, Natsuki Subaru estaba ya acostumbrado a la sensación de no tener extremidades, ojos, orejas ni boca. Además de eso, el no saber dónde estaba arriba, abajo, izquierda o derecha, y la preocupación de no poder ver ni las profundidades bajo él, eran cosas sin importancia para su conciencia, que estaba dominada por una sola cosa. En el núcleo de la conciencia, o quizá formando la conciencia misma, había una insoportable e infinita pasión. No, más bien era cariño, adoración y un profundo amor incondicional. Cuando estaba en este lugar, podía encontrarse con la fuente de dicho amor. La conciencia había aprendido eso y estaba encantada de poder visitar este sitio una vez más. Antes de que pudiera saborear el tan esperado encuentro, latió en su inexistente pecho un inmenso sentimiento de alegría que le hizo querer abrir sus inexistentes labios para cantar. Sin embargo, la pasión de su conciencia fue: pareces estar muy emocionado. ¡Des! En serio, no es algo con lo que bromear. No te pongas engreído solo por haber tenido algo de suerte. Ten un poco de moderación. Incluso el descaro tiene un límite, ¿eh? Mírate con objetividad. Quizás entonces, veas hasta dónde ha llegado tu desfachatez. ¿Es Betelgeuse y Regulus Corneas? Sí, ¿no? De repente, las escuchó. Fue molestado por unas voces que no debería haber sido capaz de oír. Su conciencia se giró para mirar atrás. No, vaya, qué puto asco escucharlos en el jardín de la sombra cuando tengan que ir. Se va a olvidar, pero qué puto asco. Qué puto asco, de verdad. Pobre Subaru. Si no existía un cuerpo ni un rostro en este mundo sin direcciones, ¿cuál era el sentido de mirar atrás? ¿Acaso tenía algún sentido? La cuestión no era encontrar un significado en ello, sino darle uno. Se necesita un cuerpo para mirar atrás. Si lo pensaba conscientemente y actuaba, entonces la oscuridad no tendría más opción que concederle eso a Natsuki Subaru, quien no tenía nada. De ese modo, la conciencia que miraba atrás se convirtió en Natsuki Subaru, a quien se le concedió visión con la cual miraba a sus alrededores y su cuerpo con el cual girarse. Aún así, solo eso no era suficiente y su cuerpo estaba lejos de estar completo. Esta Natsuki Subaru era una recreación incompleta. El verdadero Natsuki Subaru no podía ser reproducido.
¿Sería mejor si hubiera tenido manos o piernas o quizá nariz y boca? No, crear y manifestar a un ser humano de la nada no era así de fácil. Natsuki Sobaru no sabía lo suficiente sobre sí mismo como para recrearse. No era fácil para él completarse usando solo sus recuerdos y conocimientos. Por lo tanto, en esta situación fue imposible crear más Natsuki Sobaru. No obstante, en ese deficiente estado, el Natsuki Sobaru incompleto fue incapaz de reconocerlo, y fue por eso por lo que el incompleto Natsuki Sobaru, que solo había otorgado a su cuerpo temporal unos ojos temporales, mientras existía en un estado en el que ni siquiera podía poner un pie en el suelo, se giró para mirar a su alrededor y se dio cuenta de algo. Había dos conciencias distintas a la de Natsuki Sobaru emergiendo de la oscuridad. Desagradable y vergonzoso. Nada más que el resultado de la autocomplacencia. ¡Des! ¡Oh, qué pecaminoso y sucio eres! No merece más que desprecio, Des. Insuficiente, muy lejos de ser un humano. ¿Acaso no tenemos aquí la imperfección definitiva? ¿Que me pateara a mí, alguien tan satisfecho como yo, en que estaba pensando este tipo? ¿No debería haber sido obvio desde el principio si hubieras conocido tu lugar, estando de pie ante mí, interponiéndote en mi camino y estorbándome y obstaculizándome y todo? Es insuficiente. No es insuficiente. Es decir, si pensaras como un ser humano lógico, es decir, que eres un subhumano, inferior como el ganado. Madre de Dios. Otra vez este pendejo, de verdad. Si no teníamos suficiente ya, vuelve aquí. Me tiro una predict. White Fox emitirá esto. El fandom inglés comenzará a enloquecer en Twitter y luego Conejo Otaku vendrá y hará control de daños con su video. Pensé que ibas a decir y luego Conejo Otaku spoileará todo, sin contexto, en plan por la cara, insultando al conejo, en plan sin contexto. Control de daños. Ok. Madre de Dios. Es que quería ser buena onda. Hace un poco de gracia el control de daños, la verdad. Las conciencias que surgieron en la oscuridad abuchearon juntos al imperfecto Natsuki Sobaru. Por un lado estaba la locura y por el otro la molestia, ambos desahogando su odio hacia Natsuki Sobaru. Desafortunadamente, al ser simplemente una conciencia, Natsuki Sobaru no podía comprender ese odio. La mente y el cerebro de este Natsuki Sobaru no estaban preparados para comprenderlo. Si intentara entender esas palabras que decían las conciencias, tendría que crear órganos que se lo permitieran, del mismo modo que había materializado su carne y su vista. Pero, de alguna manera sentía que esos órganos serían innecesarios. No tenía mucho sentido tratar de tener esa función para, al menos, entender lo que decían esas dos conciencias, o como mínimo, no lo deseo. No era fácil crear algo tangible de la nada. Si la conciencia de Natsuki Sobaru no lo deseaba realmente, no podría crear ni adquirir nada. Así que, tal y como estaban las cosas, no tenía más opción que posponer la creación de una mente que le permitiera entender y responder a aquellas conciencias. No, realmente no tenía ninguna razón para hacerlo. ¡Cuánta insolencia! ¡Cuánto desprecio! ¡Cuánto desdén! A pesar de que estoy predicando con tanta diligencia, ni siquiera te tomas la molestia de tratar de entenderme, Des. ¡Cuán! ¡Oh, sí, pereza! ¡Eres pereza! ¡Des! ¿Hasta qué punto ridiculizarás a los demás para satisfacerte, ganado humano? Escúchame bien, ¿con quién crees que hablas? Soy el hombre más satisfecho del mundo, aquel que desea días sin molestias de cualquier clase y que solo desea alegrías simples y sin avaricia. Y tú te atreves a interferir en eso. Esto es una violación a mis derechos, un acto de maldad. No llegas al extremo de pisotear lo que hace felices a los demás. Dios mío, qué pesado. Qué tipo pesado, de verdad. Mira cuánto texto tiene el hijo de puta. ¿Cuánto texto tiene el hijo de puta? Ante la sensación de que no estaba progresando, decidió darles la espalda a las dos conciencias. Ese cuerpo incompleto pudo hacer ese gesto que les indicó que no tenía intención de hablar con ellos. Supuso que ellos seguirían diciendo insultos que harían eco por el lugar, pero los ignoró porque sabía que, si dejaba que les importara, los vería de nuevo. Su vista funcionaba sin la necesidad de girarse. En ese momento probablemente no necesitaba un sentido de la vista, sino globos oculares. Si se presentaba la oportunidad, recordaría cómo crearlos. No obstante, en ese momento no tenía tiempo para preocuparse por tales nimiedades.
porque justo frente a la conciencia de Natsuki Subaru, la silueta que buscaba empezaba a dejarse ver. La silueta vestida de negro. Azabache era más vívida y oscura que la oscuridad misma. En ocasiones, su presencia detenía el corazón de Natsuki Subaru con sus brazos y dedos, que colgaban grácilmente. Aunque esbeltas, aquellas extremidades poseían extrema ternura, ataviadas en el oscuro vestido. Como era usual, sus rasgos no podían verse claramente, pues una gruesa niebla cubría su cuello y rostro. Sin embargo, Natsuki Subaru entendía en el fondo de su alma que había alguien albergando esa intensa emoción de amor. Su apariencia era mucho más clara que en el encuentro anterior, y Natsuki Subaru estaba notablemente más cerca de ella. En su reunión anterior con ella, solo sus brazos y cuerpo eran vagamente visibles, pero en esta ocasión veía un vestido, incluso podía ver sus pies, descalzos, asomando por debajo del largo vestido. Casi todo su cuerpo había sido reproducido a la perfección. Lo único oculto a los ojos de Natsuki Subaru, era su rostro cubierto por la oscuridad. Era irritante, pero por el momento estaba bien. Sintió su presencia más fuerte y cerca que antes. A pesar de todo, por muy claramente que pudiera verla, Natsuki Subaru aún no estaba listo para reunirse con ella. En este momento solo disfrutaría la sensación de su presencia. Algún día, definitivamente se acercaría, tocaría sus dedos, abrazaría su esbelta cintura y se darían amor el uno al otro. «Te amo». Natsuki Subaru asintió con la barbilla recién creada ante tal confesión. Pudo sentir el deleite de la sombra ante esa simple acción y surgió una sensación de lamento. Para la siguiente ocasión necesitaría una boca y una lengua que le permitieran expresar sus palabras de amor. Pero bueno... Y esto... Mientras se embriagaban estos profundos sentimientos, la conciencia de Natsuki Subaru empezó a abandonar el jardín de sombras y... Subaru sabía que despertaba lúcidamente, pero también sabía que le costaba conciliar el sueño. Para Subaru, despertarse sentía como sacar el rostro del agua, sin importar quién estuviera sumergido. Si su rostro sale a la superficie, no olvidaría cómo respirar. Para Subaru, esa respiración significaba el despertar de su conciencia. Era natural para él respirar al despertarse. «Oh, qué envidia, te despiertas muy bien. Yo soy muy mala para despertar». Ese había sido el comentario de Emilia cuando tuvieron la conversación anteriormente. Por cierto, cuando de despertarse se trataba, no había exageración en las palabras de Emilia. De verdad, era así de difícil. Como era de esperar, la presión sanguínea de Emilia era muy baja, por lo que le tomaba alrededor de una hora despertarse y salir de la cama. Cuando despertaba en su cama por la mañana, esperaba somnolienta volver en sí, para finalmente salir del futón, lavarse el rostro y arreglarse el cabello. Ese era su estilo. Por otro lado, a diferencia de Subaru, se duerme con la facilidad que lo hace un niño, un fuerte contraste. Cuando estaba en el bosque, Pac era mi único acompañante, y como no salía mucho por la noche, lo único que podía hacer era dormir. Ese había sido el comentario de Emilia cuando hablaron de eso anteriormente. Omitiremos los detalles de cómo respondió Subaru a eso. Ahora que tenía alguien que lo acompañara hasta altas horas de la noche, olvidemos cómo eran las cosas en el pasado. El caso es que Subaru envidiaba la calidad del sueño de Emilia. Sin importar lo que hiciera, cuando Subaru se acostaba a dormir y cerraba sus ojos en medio de la noche, era incapaz de dejar de pensar en todo tipo de cosas. Para ser específicos, pensaba en todo lo que podría haber hecho diferente y los arrepentimientos que tenía. Ya fuera por cosas ocurridas ese día o sucesos de hace mucho tiempo, el arrepentimiento atormentaba a Subaru sin importar la hora o el lugar. Cuando luchaba contra cosas como esas, le resultaba imposible dormir. Esa era la razón de su pobre calidad de sueño. Así pues, sin duda los eventos ocurridos bajo el mar de arena habían plantado en Subaru una nueva semilla de arrepentimiento que seguramente perturbaría el sueño de Subaru de ahora en adelante. ¿Dónde estoy? Cuando abría los ojos, Subaru supo que este despertar era diferente al del retorno por muerte. Primero, porque había luz en el entorno. A diferencia del área abajo del mar de arena, donde despertó sumergido en la oscuridad, el hecho de que pudiera mirar alrededor era prueba fehaciente de que las cosas habían cambiado. Además de eso, los escalofríos habían desaparecido y su cuerpo no tenía la sensación de estar acostado encima de la arena. La suave sensación en su espalda era tal vez una cama. Bajo su cabeza también había algo parecido a una almohada. En otras palabras, Subaru estaba... Estoy acostado en una cama. Si tuviera que comprobarlo y decirlo en voz alta, sobre su cuerpo descansaba una manta blanca.
La sensación de una cama con una almohada no era una sensación con la que estuviera familiarizado. Más bien, estaba realmente familiarizado con ella e inmediatamente se dio cuenta de que era la ropa de cama que había en el carruaje de dragón. Por lo tanto, estaba dentro del carruaje de dragón que habían utilizado en su intento de alcanzar a Atalaya Pleiades. ¡Un momento! ¿Por qué? Subaru se incorporó, comprendiendo que había estado acostado dentro del carruaje de dragón en el que supuestamente se había separado. En ese momento se dio cuenta de que alguien le agarraba la mano derecha. Se giró hacia dicha mano y vio una joven arrodillada en el suelo, con el cuerpo extendido sobre la cama, durmiendo. Era Emilia quien se aferraba a la mano de Subaru, con una expresión de alivio en el rostro. Ella respiraba suavemente y su mano era cálida. Yo pensé que estaría con Shaula, pero está de vuelta en el carruaje. Qué cosa más rara. Ni siquiera entiendo el orden de estos acontecimientos. Subaru dejó salir un exhausto y ronco suspiro al ver que ella de verdad estaba ahí. Emilia, ¿eres tú? ¿Verdad? Sana y salva. Ver a Emilia acurrucada junto a él dejó a Subaru perplejo, dudando de si lo que estaba viendo era la realidad. Como su mano derecha estaba agarrada, estiró el brazo izquierdo y le tocó la mejilla. Sus pálidas mejillas estaban calientes, como si tuviera algo de fiebre. Su piel estaba increíblemente suave y tersa. Con solo tocarlas, sintió como si fueran a reventar de amor y cariño. Las tocó tanto como se atrevió, solo para asegurarse de que en verdad Emilia estaba ahí. Sí, no hay duda, es Emilia. Tierna, delicada y cálida. Más te vale no estar haciendo algo inapropiado. De hecho, Emilia estaba terriblemente preocupada por ti, supongo. Pasó 2 días sin dormir, de hecho. Mientras tocaba las mejillas de Emilia, Subaru se estremeció involuntariamente ante la voz que acababa de interrumpirlo bruscamente. Presa del pánico, trató de mirar hacia otro lado y se encontró con una pequeña niña recostada en el marco de la puerta, con una mueca de disgusto. ¡Vea! Shh, supongo. Me disgusta este Subaru irracional, de hecho. Estuvo a punto de levantar la voz por instinto, contenta por verla de nuevo, pero fue interrumpido. Subaru se llevó la mano a la boca y miró en silencio hacia abajo, donde Emilia seguía durmiendo. Mientras Subaru contenía su voz, la expresión de Beatriz se relajó, haciéndola lucir un poco alegre. Eso estuvo cerca, Beaco. Ven aquí, déjame abrazarte. ¿Qué tonterías acabas de decir? ¿Qué remedio, supongo? Si no podía expresar la felicidad que le producía el encuentro con palabras, no tenía más opción que hacerlo con gestos. Con Subaru llamándola, Beatriz suspiró y se acercó a él. La pequeña chica jugaba indiferentemente con sus rizos y cuando estuvo junto a él, Subaru la abrazó con su brazo izquierdo, sosteniéndola firmemente contra su pecho. Menos mal, en serio, menos mal. Estaba muy preocupado. Eso debería decirlo, Betty. De hecho, nos encontrábamos a Subaru y a la hermana mayor en ningún sitio y todos estábamos muy asustados, supongo. Temíamos que hubieras muerto, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Tan preocupada estabas? No tanto, supongo. Es cierto, estaba preocupada, supongo. Mucho, mucho. Mientras abrazaba el ligero cuerpo de Beatriz, ella bajó la mirada y empezó a vacilar a mitad de frase. Subaru continuó acariciando el cabello de Beatriz, quien se acurrucó con su pecho y disfrutó en silencio del reencuentro. Tras un momento en silencio, Beatriz levantó el rostro y, con un aspecto aliviado, saltó a un lado de la cama. De todos modos, además de la dormilona de Emilia, debemos decirle a los demás que ya despertaste. De hecho, todos estábamos preocupados creyendo que esta sería tu última aventura, supongo. Todos... Oh, cierto, ¿todos están bien? ¿Tanto los que se separaron como los que estaban conmigo? Puedes estar tranquilo, de hecho. Todos están sanos y salvos, supongo. Entiendo, menos mal. La intranquilidad de Subaru se desvaneció al oír las palabras de Beatriz. Había escuchado que todos estaban bien, y esa inesperada respuesta trajo calma a su corazón. No obstante, inmediatamente después, Subaru levantó la cabeza con una desagradable sensación de déjà vu. Espera, Beaco. Lamento que mi alegría dure tan poco, pero ¿en verdad todos están bien? Es molesto que Subaru dude de mí, de hecho. No tendría sentido que Betty engañara a Subaru de esa manera, supongo. No estoy bromeando, de hecho. Entiendo que estés enfadada, pero esa no es la razón por la que estoy dudando de ti. Aunque no intentes engañarme, es posible que hayas resultado engañada. ¿Acaso no descubrimos eso de forma dolorosa, Priestela?
Al oír eso, Beatriz pareció comprender el porqué de la preocupación de Subaru. Después de la batalla contra el culto de la bruja Ambriestela, Subaru recibió un reporte idéntico. Le dijeron que todos estaban bien y, de hecho, era subjetivamente cierto, pero... Confirmemos. Estamos Emilia, Beatriz y yo. Además están Rem, Ram y Patrash, y Anastasia, Meli, Kian y por último Julius. Esos son todos. ¿Todos los que nombré conforman el todos que dijiste antes? No te preocupes, supongo. Esos son todos, de hecho. No hay nadie a quien Betty haya olvidado y Subaru no, supongo. Entiendo, ya veo. Entonces supongo que en verdad puedo alegrarme. Habiendo confirmado todo lo necesario, Subaru pensó cuidadosamente en qué otra trampa podría haber. Determinó que no había pasado nada por alto, y al saber que todos estaban a salvo, finalmente lo revigorizó. Gracias al cielo, ¡oh, qué bien! ¡Cielos! Subaru, eres demasiado exagerado, de hecho. Cuando nos dimos cuenta de que tú, que eres quien más atrae el peligro, estabas bien, dimos por hecho que los demás también lo estarían, supongo. Idiota, no es eso, aunque lo sepa estaría inevitablemente nervioso, inevitablemente preocupado. De seguro lloraste al ver que yo estaba bien, ¿verdad? No lloré ni nada por el estilo, de hecho. Que Betty haya presionado su rostro contra tu pecho no significa nada, supongo. No puedes demostrarlo, de hecho. Con un bufido, Beatriz hinchó orgullosa su fino pecho, pero sus palabras parecían estar rebosantes de emoción. Además, había marcas en la cama que indicaban que detrás de Subaru, otra persona había estado durmiendo ocupando la mitad de la longitud de la cama. Subaru apuntó allí y procedió a hablar. ¿Hay evidencia de que alguien estaba durmiendo a mi lado? Tras ver eso, ¿seguirás diciendo que no estabas preocupada? Esa no fue Betty, supongo. Esto es una acusación completamente falsa, de hecho. No tengo idea de lo que estás hablando, supongo. Nadie más haría algo así, no seas tímida. Te equivocas, de hecho. ¡Ah, demonios! Vamos a despertar a Emilia, supongo. Beatriz cambió de tema mientras intercambiaban esas frívolas conversaciones. Como era usual, esbozando una irónica sonrisa ante el rostro sonrojado de Beatriz, Subaru dejó salir un largo, muy largo y profundo respiro. Todos estaban bien. Se sintió aliviado al oír esas palabras. Cuando estaban en las dunas, fueron perseguidos por una horda de más bestias y acabaron separados. Subaru retornó por muerte repetidas veces. En el área subterránea del mar de arena, no tenían ni idea de cómo era la situación de Emilia y los demás, ni lo que hubiera ocurrido si no hubiera podido deshacerlo. Ahora que lo pienso, aquel impulso de pensar negativamente de todo ha desaparecido. ¿Mm? Confundida, Beatriz le dio su cabeza frente a Subaru, quien le acariciaba el cabello con la mano izquierda. Ese comportamiento era algo críptico, para Beatriz, pero Subaru tenía una razón. No, ese comportamiento como tal no tenía un significado, pero podría decirse que la presencia o ausencia de síntomas subjetivos era un factor importante. Beako es la misma de siempre. Emilia también sigue siendo igual de linda que siempre. ¿Qué estás diciendo, de hecho? Aunque Beatriz le lanzó una mirada inexpresiva, Subaru no se sintió incómodo o irritado por sus palabras, y también sentía solo amor y confianza hacia la dormida Emilia. No quedaba ni rastro del inexplicable odio que lo había atormentado bajo tierra. Supongo que ya estoy bien por estar lejos del miasma. Aunque me inquieta dejar algo tan espantoso a un lado, sin saber la causa ni el tratamiento. Subaru, si aún no te sientes bien o te preocupa tu salud, deberías seguir descansando, supongo. No es necesario que estés apurado ahora mismo, de hecho. De alguna forma, Betty y los demás se las arreglarán con los exámenes sin tu ayuda, supongo. ¿Qué? ¿Cómo que exámenes? ¿De qué habla? Poniéndole la mano en la frente, Beatriz mostró su preocupación por Subaru, quien miraba hacia abajo. En medio de esas palabras de preocupación, hubo algo que Subaru no había escuchado antes, por lo que la interrumpió sin pensar. ¿Qué dijiste hace un momento? Que puedes descansar, supongo. No es como si te estuvieras tomando un día libre sin un buen motivo. Betty no se enojará contigo si es porque no te sientes bien, de hecho. Recuerdo que me has dicho algo increíble, la talk febril, pero esa no es la parte a la que me refería, ¿sabes? Después de eso, ¿dijiste algo sobre un examen? Ah, sí, eso dije, supongo. Al oír la pregunta de Subaru, Beatriz hizo una mueca como diciendo maldición. No era como si en verdad hubiera intentado ocultarlo maliciosamente, sino que no quería preocuparlo.
Sin embargo, tras haber oído eso, decirle que todo estaba bien no sería suficiente, pues Subaru nunca fue una persona obediente, y Beatriz lo sabía. Beaco. Ya lo sé, de hecho, te daré una explicación adecuada, supongo. En verdad, pensé que sería mejor hablarte de ello cuando estuvieras mejor. A pesar de eso, se me fue de la lengua, de hecho. Que no puedas ocultarme cosas es uno de tus puntos tiernos. Ahora que lo pienso, he descuidado preguntarte lo que debería haber preguntado al principio. Subaru mostró una sonrisa agridulce a Beatriz, quien admitió su derrota. Aunque dicha sonrisa se desvaneció rápidamente, Subaru bajó un poco la voz y procedió a hacer la pregunta más obvia, la cual era: ¿dónde estamos? Y no salgas con alguna tontería como estamos dentro del carruaje de dragón. Subaru, creo que no debería ser tan difícil ni siquiera para ti, supongo. Beatriz dio un suspiro de cansancio cruzándose de brazos, y así, con un golpeteo en sus tacones, volvió al rostro con un gesto de mirar un techo lejano. En la Atalaya Pleiades. Estamos en la Atalaya al final de las dunas, de hecho. Eso dijo ella. ¿Lol? ¿Se puede saber cómo llegaron en primer lugar? ¿Qué onda? Subaru soltó cuidadosamente la mano de Emilia y la recostó en la cama tras pasar 2 días despierta. Subaru salió del carruaje de dragón tras acariciarla suavemente en la frente. El interior del carruaje de dragón, en el que habían pasado más de un mes, no parecía haber cambiado desde que lo perdió de vista. El habitáculo de carruaje no tenía desperfectos importantes y parecía no tener nada roto. Quienes estaban con Betty y fueron engullidas por el viento de arena estuvieron a salvo, a diferencia del grupo de Subaru, supongo. Fuimos arrojados a un lugar distinto a este campo de flores. Todos nos pusimos pálidos al darnos cuenta de que Subaru y algunos otros habían sido separados de nosotros, de hecho. ¿Tú también? Al igual que Emilia y Julius, supongo, Betty no fue la única, de hecho. Con un bufido, Beatriz hizo un puchero y apartó la mirada de Subaru, y entonces ella abrió la puerta que daba al exterior del carruaje de dragón. La puerta se abrió con un chirrido y al otro lado había un espacio tenuemente iluminado y un aire seco. Este aire se sentía como el de las dunas, y la oscuridad de ese espacio era similar a la del área subterránea del mar de arena. No obstante, este viento no estaba mezclado con arena como el de las dunas, y la oscuridad era menos profunda comparado con el área subterránea, gracias a algunas lámparas mágicas que habían sido instaladas por todo el lugar, así como un denso musgo luminoso que cubría las paredes a su alrededor. El musgo cerca de él ciertamente le recordaba el que había visto dentro de la tumba del santuario. Como crecía de manera superficial en todas partes, era una vegetación ciertamente útil. Este sitio es... Es el 6.º piso de la Atalaya Pleiades, aunque es el piso más bajo, supongo. Cuando miras la Atalaya desde el mar de arena, el 6.º piso parece estar enterrado bajo la torre, de hecho. El 5.º piso está por encima de la arena, aunque es difícil saberlo, supongo. Mirando el espacio circular, Subaru abrió los ojos al escuchar la explicación de Beatriz. Sin embargo, no logró comprenderla, probablemente porque no conocía el interior ni la estructura de la Atalaya Pleiades. A ver, yo entiendo que en los bucles pasados Subaru estaba en un piso más bajo que el 6.º, por eso estaba tan oscuro y parecía una cueva. ¿Eso significa que tenía que subir? ¿Estaban realmente en la Atalaya Pleiades? Qué curioso. Qué feo pensar en los bucles fallidos. Beatriz y los demás nunca se reencuentran con Subaru. Eso es cierto. Más que verlo muertos, que directamente ni lo ven, nunca más. Eso es bastante triste. A menos que ellos hayan muerto también, que es lo más probable, vamos. Mirando el espacio circular, Subaru abrió los ojos al escuchar la explicación de Beatriz. Sin embargo, no logró comprenderla, probablemente porque no conocía el interior ni la estructura de la Atalaya Pleiades. Por lo que podía ver, el interior de la Atalaya Pleiades era ciertamente vasto y espacioso. En el lugar al que Beatriz había llamado 6.º piso, el suelo estaba hecho de piedra y justo en el centro se encontraba el carruaje de dragón. El área circular alrededor del carruaje se extendía hasta los 200 o 300 metros de radio.
Si la torre había sido construida con una forma perfectamente circular en lugar de elíptica, entonces la precisión de la titánica labor de construirla dejaría a Subaru con la boca abierta por un buen rato. Pensar en el trabajo inútil que se hacía en la antigüedad recuerda cosas como las pirámides. Es un enorme derroche de esfuerzo para la tumba de una sola persona. Espera, creo haber escuchado que eran considerados proyectos públicos y que las personas desempleadas agradecían mucho su existencia. Nuevamente no tengo idea de lo que hablas, de hecho. Hablo de tumbas. Incluso enterrar gente viva fue popular en algún momento, pues creían que estaban tomando medidas preventivas contra lo que les esperaba tras la muerte. Eso pensaban en el pasado, la idea es similar. Las historias sobre lo que ocurre después de la muerte no son buenos augurios, supongo. Son ridículas, de hecho. Al escuchar los imprudentes comentarios de Subaru, Beatriz apartó su mirada de él, enfadada, acariciándose la mejilla. Subaru se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado y empezó a acariciar el cabello de Beatriz. De repente, volvió al frente del carruaje de dragón como si hubiera recordado algo. ¡Oh! ¡Gian! ¡Estás sano y salvo! ¡No moriste, Gian! ¿Por qué dices cosas tan estúpidas de repente, supongo? No, es solo que sentí que necesitaba hacerlo, pero me alegro mucho que esté bien. El confiable dragón de tierra, Gian, estaba atado al carruaje de dragón. La especie de Gairas estaba adaptada al desierto y su punto fuerte era su resistencia. Y haciendo justicia a ese punto fuerte, Gian mostró una actitud perseverante y se las había arreglado espléndidamente para sobrevivir a las difíciles circunstancias. Por cierto, si no la contamos a ella, eres el primer superviviente confirmado. Aunque decirlo así suena un poco... Oye, no me mires así. Alégrate. Mira, luego te daré una porción de comida más grande, así que tenme algo de fe. ¿Cuál es el problema? Soy de los que llevan encima dinero en metálico. ¿Qué? Ya va siendo hora de que dejes tu pequeña actuación, de hecho. Está cansado, entonces vámonos, supongo. La expresión de Beatriz indicaba que no quería tener nada que ver con la pequeña broma entre Subaru y Gian. Ante la reacción de Beatriz, Subaru hizo un ademán de disculpa. Vamos, no pretendía avergonzarte, pero hay algo que me gustaría verificar. ¿Qué cosa, de hecho? Pues aunque Gian está aquí, no veo a Patrash en ningún sitio. Lo normal sería que Patrash, su compañera dragona, estuviera atada al carruaje si estuviera bien. Sin embargo, aunque revisó el otro lado del carruaje, no vio su hermosa figura azabache. A Subaru le intranquilizaba no verla. No saques conclusiones apresuradas, supongo. La dragona de tierra, Patrash, está en el 4º piso porque no podíamos tenerla en el 6º piso, de hecho. ¿El piso 4? ¿Arriba? ¿Por qué? Está tratando sus heridas, supongo, y tampoco encontrarás a la menor de las hermanas, Rem, en el carruaje de dragón, de hecho. Todos los que estuvieron en mal estado fueron llevados al piso 4, supongo. ¿Tratamiento? ¿Van a curar a Rem? Subaru se sobresaltó ante la inesperada respuesta de Beatriz. Una leve expresión de sorpresa pasó por el rostro de Beatriz al ver la enérgica reacción de Subaru, pero lo mantuvo a raya pellizcando su nariz mientras se acercaba a ella. Cálmate, de hecho. No seas tan impaciente, supongo. Este no es el momento de mantener la calma. ¿Rem será curada? Además, dijiste que Patrash está recibiendo tratamiento. ¿Se encuentra en mal estado? Déjame explicar. No puedo decirlo todo de una vez, de hecho. Simplemente la llevamos a un lugar mejor para acostarla, supongo. Igual con la dragona de tierra, de hecho. Ya veo. Tras haber presionado para tener respuesta, Subaru bajó la cabeza con desánimo. Beatriz lo miró con tristeza luego de ver cómo su energía se agotó de repente. Pero la chica apretó su puño y... Mira, esta no es una situación por la que deberías estar decaído, supongo. Estoy segura de que habrá una forma de solucionarlo, de hecho. Para verificarlo, todos harán los exámenes de la atalaya, supongo. Beatriz trató torpemente de avivar el espíritu del abatido Subaru para animarlo. El intento de Beatriz sorprendió a Subaru, quien dijo, tienes razón, levantando la barbilla. Lo siento. Lamento verte preocupado. Si la preocupación es por Subaru, bueno, lo permitiré. De hecho, pero al menos déjame preocuparme en un lugar en el que Betty pueda vigilarte, supongo. Lo tendré en cuenta.
Al escuchar sus empáticas palabras, Subaru revolvió el cabello de Beatriz y expresó su gratitud. El peinado de Beatriz era inalterable. Todos los intentos de Subaru por desarreglarlo fueron en vano. En cualquier caso, ante las palabras de Beatriz, Subaru miró hacia la cima de la torre. Este es el 6º piso, podemos simplemente subir, ¿verdad? Es posible que Julius y los demás estén en medio de un examen. Por ahora, es mejor que nos reunamos con quien mora la atalaya y le pidamos más detalles, supongo. Ahora que lo mencionas... De lo que dijo Beatriz, Subaru se quedó con ¿quién mora la atalaya? A pesar de haber ido a la atalaya para reunirse con el sabio en primer lugar, esta era la primera vez que Beatriz lo mencionaba. Beaco, supongo que ya hablaste con el sabio, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona es? ¿Le has reprochado que nos lanzara esos rayos blancos que pinchaban? Prefiero no hablar de esa persona, de hecho. Bueno, no, supongo. Tal vez sea mejor que le conozcas personalmente, supongo. No recuerdo haber conocido a una sola persona normal luego de que alguien hable así sobre ellos, ¿sabes? Si no recuerdo mal, Emilia Tan me dijo algo similar cuando ya iba a conocer a Roswell. Ya había pasado más de un año, pero recordaba vívidamente esa conversación. Recordaba que Emilia se lo había explicado así. Creo que será más fácil entenderlo si te reúnes con él y hablan en persona. En realidad, Emilia pensó que no sería igual de impactante si no lo conocía en persona, y que hablaran en la misma onda, pero bueno, lo que pasó entonces estaba repitiendo ahora. Si la conoces, la entenderás, de hecho. Comprendo, en cualquier caso, deberíamos intentar reunirnos con Julius y los demás, ¿no? ¿Cómo se sube? Por las escaleras, supongo. Si te fijas, hay escaleras junto a la pared, de hecho. Si observaba detenidamente según las palabras de Beatriz, ciertamente podía haber algo parecido a escalones, una escalera en el borde exterior de la habitación circular. Sin embargo, había un montón de escalones, formando una escalera en espiral que daba la vuelta a la gran torre circular. ¿Se sube usando eso? Se sube usando eso, supongo. Si sigues subiendo, no tardaremos mucho, de hecho. Aunque me digas eso, ¿cuántos peldaños hay que subir para llegar al piso de arriba? Subaru gritó, dándose cuenta de que le esperaba una exhaustiva sesión de ejercicio, subiendo y bajando escalones. Su voz resonó en la torre, probablemente llegando hasta la cima, antes de desvanecerse. Ante el lamento de Subaru, Beatriz se encogió de hombros. ¡Qué remedio, supongo! Con un poco de magia sería posible volar hacia los pisos superiores de alguna manera. Pero tú no tienes opción, de hecho. No, mira, podemos usar Murak aquí. ¿Qué te parece si usamos algo así para llegar a la cima fácilmente sin detenernos? Ciertamente podríamos, pero nos arriesgaríamos a quedarnos sin maná para una emergencia, de hecho. ¿Acaso no nos quedaremos sin fuerza física si subimos normalmente? Aunque Subaru tenía más fuerza ahora que cuando era un hikikomori, seguía siendo un chico débil para los estándares de este nuevo mundo. No sabía qué tan arriba estaba el quinto piso, pero con respecto al sexto piso, pero sabía que cuando mirara hacia arriba no podía ver el techo. A raíz de eso, juzgó que subir sería una hazaña digna de un alpinista. Maldita sea, pero si no subo no podré ver cómo está en Remy para atrás. ¡Qué remedio! ¡Ah, demonios! Así se habla, supongo. ¡Fight! De hecho, Betty te animará, supongo. Sería de gran ayuda que me llamaras cuando llegues arriba, de hecho. No te dejaría hacer un shortcut. Tú vienes conmigo. Camina, suda un poco. Lo siento, pero Betty es una linda espíritu y sudar sería... Por culpa de Kanokari escucho a Kazuya en Subaru. Y eso que le estoy poniendo tonos diferentes, ¿eh? O sea que no me puedes reclamar. Es culpa tuya. Subaru no tuvo más opción que armarse de valor para subir las escaleras, pero en medio de la discusión Beatriz interrumpió repentinamente su propia frase y miró hacia arriba. ¿Beako? Tiene mala pinta, supongo. ¡Subaru! ¡Agáchate, de hecho! Al notar un cambio brusco en la actitud de Beatriz, Subaru la llamó y entonces la expresión de Beatriz cambió y ella saltó hacia él. Subaru la tomó por el pecho y la levantó en sus brazos. Beatriz, boquiabierta, golpeó el pecho de Subaru. ¡Idiota! Eso no significa que puedas sostenerme como un bebé, supongo. ¡Bájame ya, de hecho! Lo siento, con las prisas... Mientras tenía a Beatriz en sus brazos, Subaru inclinó su cuerpo hacia atrás con cuidado. No sabía qué ocurría, y la única información que tenía era la alerta de Beatriz. Trató de pensar, pero era demasiado tarde. Inmediatamente después,
Una terrible sensación de presión emanó de algún lugar sobre ellos. Subaru contuvo el aliento. La fuente de esa presión se acercaba con ferocidad, y en el siguiente instante algo impactó contra el suelo delante de Subaru, haciendo temblar la gigantesca torre, y Subaru fue arrastrado por la onda expansiva y la nube de polvo. Probablemente hubiera salido despedido si no fuera por el cuerpo de Jean, que estaba justo detrás de ellos, protegido por el peso del dragón de tierra y el carruaje de dragón. Subaru abrió desesperadamente sus ojos en medio de la ráfaga de aire polvoriento que soplaba contra él. Y entonces, al otro lado de la nube de polvo donde se había generado el impacto, la nube de polvo se despejó abruptamente. Una ráfaga de viento se llevó la nube de polvo, revelando al otro lado la majestuosa figura de una persona. Cuando la densa nube de polvo que los había envuelto pasó a través de Subaru, entonces vio la figura y las mejillas de Subaru se pusieron rígidas. Estaba paralizado. Esa figura y esa apariencia, las reconocía. Eres... Una mujer alta caminaba enérgicamente por el duro suelo, acercándose cada vez más a él. Su cabello marrón, casi negro, estaba atado en una goleta. Avanzaba con un paso firme y decidido. Sus extremidades, vientre y espalda estaban descubiertos. Se podría decir que iba casi desnuda. Su pecho y entrepierna apenas estaban cubiertos, y llevaba una capa negra sobre su ropa. Llevaba un atuendo extraño. En palabras de Subaru, parecía una ninfómana con una capa sobre la parte superior de un bikini y unos pantalones cortos provocativos. Una ninfómana. Ok. Larga, esbelta, con extremidades blancas y unos grandes pechos que se balanceaban generosamente. Ok. Era de aproximadamente la misma estatura que Subaru, quizás un poco más alta. ¡Ah, alta! Un bello rostro reposaba sobre sus pálidos hombros. Era bastante guapa, con ojos lánguidos pero llamativos. Definitivamente fue lo último que Subaru vio antes de perder el conocimiento. Fue ella quien había atacado y asesinado sin piedad al centauro, y esos destellos de luz que le habían lanzado el centauro eran algo que Subaru conocía muy bien. ¿Eres... el sabio? Sintiendo cuán seca estaba su garganta, Subaru planteó esa pregunta a la mujer que se le acercaba en silencio. No obstante, ella no se dignó a contestar hasta que estuvo justo frente a él. Se detuvo al alcance de la mano de Subaru, mirándolo con intensidad. Subaru sentía que aquella mirada estaba escrutando todo su cuerpo y, a decir verdad, le hacía sentir intranquilo. Ni siquiera conocía la voz de esa persona, pero su fuerza era tal que había derrotado sin esfuerzo al centauro que lo había atacado. Un paso en falso y esa peculiar persona convertiría a Subaru en poco más que carbón. Subaru no lograba captar si la actitud de aquella persona era hostil. Solo sabía que la única emoción que le evocaba era miedo. El cuerpo de Beatriz se mantenía inmóvil en los brazos de Subaru, mientras se aferraba fuertemente a él. Incluso ella estaba nerviosa, lo cual captó Subaru a través de su cuerpo. Al menos Subaru había sido lo suficientemente afortunada para encontrarse con esa mujer junto con Beatriz. En el peor de los casos sería imposible evitar una pelea. Claramente no hacía falta iniciar un altercado sin razón. Subaru no debía tomarse a la ligera gastar fuerzas en algo así. ¿Nos escuchas? Oye, mira, escuché que mis amigos están siendo atendidos y no tienes intención de ser hostil ni nada por el estilo, ¿no? Tu silencio me está poniendo un poco nervioso. Si dijeras algo, tal vez te comunicas por telepatía en lugar de palabras. Eso sería un problema. La presunta sabia no respondió a Subaru. En su lugar siguió observándolo. Él se sintió extremadamente intranquilo. La confusa forma de hablar de Subaru denotaba su desconcierto y perplejidad. A ese ritmo sería la preocupación que los mataría. Sin embargo, la preocupación de Subaru fue eliminada repentinamente. 3. Mientras miraba a Subaru, la mujer murmuró algo. La voz era algo ronca, pero si la escuchara un poco más probablemente encontraría algo de belleza en dicha ronquera. No obstante, era relativamente misterioso que encontrara algo de encanto en las insondables emociones escondidas en aquella voz. Y entonces, frente a Subaru, la mujer suspiró silenciosamente. Bueno, no hay problema. Lo importante es que la encontré. ¿Qué? La expresión de la mujer cambió rápidamente, como si se hubiera deshecho de una carga. Hasta ese momento su actitud severa daba la impresión de que intentaba ver el interior de Subaru, pero eso cambió con el tiempo, como si algo congelado se derritiera, y entonces
La boca de la mujer se abrió en forma de una sonrisa, y mirando a Subaru, Gran Maestro. ¿Qué? ¿Gran maestro? ¿Cómo? Pronunció una palabra que nunca le habían dicho a Subaru, acompañada de unas emociones que parecían salir de la nada. Subaru se giró para mirar detrás de sí mismo, mudo de asombro ante lo que dijo la mujer. Como esperaba, detrás de él solo estaba Gian. Entonces, ¿sería Gian dicho gran maestro? ¿Viniste aquí para levantar flags de collectors importantes de repente? No creo que sea eso, supongo. Presta atención a la realidad, de hecho. Subaru se acercó a Gian mientras Beatriz, que aún estaba en sus brazos, se enfadaba. Aunque sus palabras eran razonables, Subaru no podía comprenderlas. En su lugar, se giró hacia la mujer, quien seguía de pie como si nada hubiera ocurrido, y preguntándose qué diantres habría querido decir ella. Ay, lo siento, pero tengo la impresión de que me confundas con otra persona o algo por el estilo. Gran maestro, cielos, cielos, cielos. O sea, le estaba esperando. A mitad de la frase, la mujer saltó muy emocionada y lo rodeó con sus brazos. En lugar de recibir un empujón hacia atrás, Subaru fue empujado hacia el suelo. Cuando Subaru cayó al suelo de espalda, Beatriz, que quedó atrapada entre los dos, gritó ¡miauk! Ah. Vaya. Un abracito. Está bien. Me parece bien. Me parece una buena impresión. Lo empujó para abrazarla. Me parece bien. Ay, qué bonita es. Me encanta su diseño. Con más cuidado, que Subaru es frágil. Con los corazoncitos y todo. A ver, le voy a poner una voz. Bueno, le estoy poniendo una voz de mujer madura, tipo. Puso que era una voz medio ronca, así que le pondré eso. La mujer, rebosante de alegría, no se despegaba de Subaru, quien movía sus ojos de un lado al otro, confundido. La mujer agitaba su coleta y mientras abrazaba a Subaru con fuerza sobrenatural, seguía repitiendo lo mismo con deleite en su voz. Gran maestro, ha pasado tanto tiempo, le he echado súper de menos. O sea, pensé que mi vida se reduciría a disparar en soledad a quienes se acercaran. Espera, ¿de qué estás hablando? Que es súper cruel. Me lo ordenó, ¿no, gran maestro? O sea, usted dijo que yo debía impedir que cualquiera se acercara al templo. Aunque bueno, los medios que usé son tema aparte. No me refería a eso. Yo soy tu gran maestro, ¿qué insinúas? Se encontraba apretado contra su suave piel de mujer, pero no tenía tiempo de disfrutar aquel afortunado encuentro lascivo. Subaru trató desesperadamente de escapar de su fortísimo agarre. Sin embargo, las mujeres siempre serán mujeres, y ella no parecía tener intenciones de soltar a Subaru. ¿Qué coño significa esto? Sin embargo, las mujeres siempre serán mujeres. ¿Qué coño significa esto? ¿Qué me están queriendo decir? De todos modos, suéltame, esto es ridículo. Como resultado, Beatriz terminó en un sándwich entre Subaru y la mujer. No lo haré, o sea, no lo haré de ninguna manera. Volverá a desaparecer en cuanto le pierda de vista. No comienza a saber nada, gran maestro. No sé de qué está hablando. La obstinada mujer se aferró a Subaru como si acabara de sufrir algún tipo de trauma. Mientras él intentaba empujar su rostro para mantenerla alejada, Subaru le respondió: En primer lugar, ¿quién eres tú? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué dice? Soy Shaula, la guardiana de estrellas de la Atalaya Pleiades. O sea, soy la linda aprendiz del gran maestro, Shaula. ¡No te recuerdo! Era una mujer llamada Shaula, cuyo nombre supuestamente pertenecía al sabio de la torre. El gran y renombrado sabio de la Atalaya Pleiades no podía ser una mujer tan extraña. Subaru se negó firmemente a esa idea. No obstante, en medio de esa conversación que no llevaba a ningún lugar, hubo una súbita interrupción. Y era... ¡Oh no! Subaru despertó y ahora no está aquí. Debo avisar a los demás, tenemos que buscarlo.
Tras decir eso, Emilia salió por la puerta del carruaje del dragón con el pelo revuelto por acabarse de despertar. Tras eso se encontró con Subaru y Shaul abrazados. Beatriz también estaba ahí, pero sus ojos se abrieron de par en par, viendo únicamente el abrazo. Emilia Tan, gracias al cielo que despertaste. Por cierto, ella es ¡Duele! ¿Por qué me pateaste? Emilia Tan. No estoy segura, pero me puse muy molesta. Se puso celosa, más que nada. El griterío continuó un rato más, ahora incluyendo a la recién despertada Emilia. ¿Terminamos el volumen? ¡Let's go! Ok, pues hemos terminado el volumen 21. La madre de Dios, qué largo. No sé cuántos directos han sido. Creo que este es el tercero, ¿verdad, gente? ¿O es el cuarto? Ya no sé ni cuál es. Pero hemos terminado el volumen 21. Sí, la parte de la cueva, esta parte con Shaula me ha hecho mucha gracia. De primeras me gusta mucho cómo aparece Shaula, la verdad. Parece ser un personaje increíblemente hecho para mí. De primera. O sea que bien. Sí, el bucle en la cueva, el primer bucle, o sea, cuando lo matan con la flecha y ahí no sabe qué hacer porque tiene que decidir. O sea, ese primer bucle, como tal, ese bucle que es completamente desperdiciado, me alucina, me encanta. O sea, que no pudo hacer absolutamente nada. Y luego Subaru muriendo Subaru muriendo en ese bucle. Y Beatriz llorando por él y luego desvaneciéndose porque ha muerto también, porque lo ha protegido. Creo que es el segundo bucle, pero bueno. Toda esa sucesión de dos bucles me encanta. Creo que ha sido mi parte favorita del volumen junto con lo de la cueva. Pero ha habido momentos así que tengo muchas ganas de ver animados. Y no dudo que por temas de acción seguramente van a estar muy, muy, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ha estado bien. Ha sido mi primera experiencia leyendo la web novel. No la novela como tal de Re:Zero, porque sí que es cierto que he leído la novela de Re:Zero antes. Pero no es lo mismo. De hecho, no me parece una experiencia increíblemente diferente. Pero sí es cierto que me parece una experiencia, pues sí, algo distinta a lo que es la novela ligera. No es lo mismo, para nada. Creo que es una experiencia mucho más pesada. No en el mal sentido precisamente, pero sí es una experiencia mucho más pesada. Es muchísimo más texto. Es, en el mejor de los casos, mucho texto. Tiene muchísimo texto. Al contrario que la novela ligera. A ver, a mí me gusta porque me gusta leer. Pero sé que hay gente que se le podría hacer mucho más pesado la web novel que la novela ligera. No es mi caso. Me la he pasado muy bien leyendo todos y cada uno de los capítulos. Pero obviamente como te estás rushando el arco se siente así. También es verdad, Jamie. Y eso que estoy leyendo una vez por semana casi. No dos, una vez por semana. Y tal. Creo que es por eso que no se me ha hecho pesado. Yo no sé si leerlo en plan así de seguido. Con pausas obviamente se me haría pesado. Creo que no. Porque leo bastante rápido y en general la mayoría del volumen se hace muy ameno, menos el inicio. Todo el tema el tema de Eritna, buscar a Meili, bueno, hay que ir a la Torre Pleiades y luego... Pero bueno, cuando salen ya de la mansión hacia las dunas, o sea, hacia el viaje en general y están en el bar hablando con el barman y todo ese tema se hace muy ameno y me gusta bastante. También muy divertido, muchas partes del volumen. Nos vemos a la siguiente. Nos vemos.